Apreciados amigos y hermanos, un saludo cordial, el pastor Luis Eguiluz con ustedes para estudiar y repasar la lección de este trimestre titulada Daniel. La lección para esta semana, lección 4, para el 25 de enero, se titula Del horno ardiente al palacio. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre, queremos que tú ilumines nuestras mentes, que nos des entendimiento y que nos ayudes a poner en práctica tu palabra. Por Jesús. Amén. Como les mencionamos, queremos darles un saludo cordial y queremos que el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Y al abrir la palabra del Señor podamos escuchar su voz, que nos habla a través de la experiencia de Daniel y sus amigos allá en Babilonia, que estuvieron cautivos, pero se mantuvieron firmes, se mantuvieron fieles, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar del tormento por el cual pasaron por mantenerse leales a su Dios. El versículo para esta semana se encuentra en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice así: He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Jóvenes valientes, jóvenes que tenían el poder del Espíritu Santo con ellos, que tuvieron la capacidad de enfrentar la dificultad de un país extraño, de ser esclavos, de estar sin la familia, sin sus líderes religiosos, pero aún así sabían que estaban frente a Dios, que estaban frente a un Creador poderoso, que Él podía velar por ellos y que podía librarlos y que podía darles la salvación. Eso es lo que el Señor llama hoy en día a tener el carácter de estos jóvenes, de poder ponernos frente a las tentaciones y decirle al enemigo: no vamos a ceder, no vamos a doblegarnos, no vamos a inclinarnos ante ídolos, ante falsos dioses. Seguiremos al Señor, venga lo que venga y pase lo que pase. No haremos lo que tú dices. Vamos a servir a nuestro Dios y al final el Señor hará de nosotros lo que sea mejor de acuerdo a su voluntad. Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo, dijeron ellos. Qué tremenda fe, qué tremendo valor para poder enfrentarse a un poderoso rey, a un imperio, jóvenes sin armas, jóvenes sin ejército, pero con una fe poderosa. Estos jóvenes declararon ante toda la nación su fe en el único Dios viviente. Estos jóvenes impresionaron a los paganos con su humildad y su reverencia ante Dios. Posiblemente hayan pasado unos 20 años entre el sueño y la construcción de la imagen. El rey, después de estar pensando, meditando, reflexionando, porque él quería que su reino dure para siempre. Él quería tener un reino que no se acabe. Y él estaba pensando en estas cosas. Vimos en el capítulo anterior que Dios le dio un sueño relacionado con los deseos de su corazón, con ese deseo de que su reino dure para siempre. Y él, estando con estos pensamientos, Dios le dio una revelación. Dios le mostró en un sueño lo que iba a ser el futuro del mundo. Ahora, pasaron varios años y este pensamiento, esta idea seguía dando vueltas en su cabeza. Y como él no quería dejar su reino, él quería que su posteridad siguiera manteniendo este reino maravilloso y poderoso para esa época, decidió levantar una estatua, pero ya no con la cabeza solamente de oro, sino con
todo el cuerpo de oro, hasta los pies, dando a entender que su reino iba a durar para siempre porque lo había hecho todo de oro. Esta era una actitud desafiante para Dios, porque Dios había dicho una cosa y éste estaba queriendo decir otra, queriendo mostrar al pueblo que él iba a irse contra la palabra de Dios. Así que el rey decidió levantar una imagen totalmente de oro. Quería mostrar que su imperio duraría para siempre. Tal vez la imagen era de él, del mismo rey, ¿no? O de algún ídolo pagano. Lo interesante aquí es que se resalta la imagen como un ídolo. Él mandó a llamar a todos sus sátrapas, a todos sus gobernadores, a todos sus líderes, para que se inclinen ante esta imagen, ante este Dios, ante este ídolo, ante él mismo. Y de esta forma, todos, al sonido de los instrumentos, se dice que habían como 7 clases de instrumentos, una variedad de instrumentos, músicos, porque estaba realizando un culto. El horno que estaba allí era como un altar y el ídolo era el dios de ellos. Y todos se inclinaban delante de Dios, menos estos 3 jóvenes valientes que sabían que eso era idolatría. El rey tuvo un llamado de Dios. Ya lo había tenido anteriormente, cuando estos jóvenes se pusieron firmes con su alimentación y el Señor les dio bendición. Ellos tuvieron más conocimiento y más sabiduría que los demás. Encontramos también otra llamada de atención cuando tuvo el sueño y Daniel vino y se lo reveló. Y ahora ve a estos jóvenes de pie. Y algunos de sus gobernadores, algunos de sus sirvientes vinieron a darle el chisme, a quejarse de que habían allí algunos jóvenes de los esclavos, de los judíos, que se rebelaban contra la palabra del rey. Entonces el rey se enfureció. ¿Cómo alguien va a ir contra mi palabra? Y les dio una oportunidad más. Les mostró misericordia. No quería que muriesen. Eran jóvenes valiosos para él. Pero no podía quedar mal delante de toda su congregación allí. Así que les dijo: vamos a tocar los instrumentos y ustedes se van a inclinar delante de esta imagen. Los jóvenes, como el versículo que hemos leído de memoria, dijeron que no, que iban a confiar en Dios, Dios los iba a librar, y si no, que se haga la voluntad de Dios. Y el rey se enfureció más, hicieron tocar los instrumentos, no se arrodillaron, e hizo que los llevaran a ese horno calentado 7 veces más. Se dice que los que lo llevaron a estos jóvenes murieron por el calor intenso, pero a ellos no les pasó nada. A ellos ni se les quemaron los cabellos. Lo único que se quemaron fueron las sogas. La adoración a los ídolos trae como consecuencia el deseo de que otros también lo adoren. Y si no lo hacen, viene la violencia, viene la obligación, ¿no? El querer imponer. Hay algunos gobiernos hoy en día que también se han mandado a hacer sus estatuas tremendas, tal vez más grandes o de igual tamaño de la que se hizo este rey. Pero miren ustedes, por ejemplo, la imagen que allí en Corea del Norte han hecho para que las personas cuando lleguen ahí se inclinen ante estos tremendos ídolos, ¿no? Que son el presidente y su padre allí. Muchos hoy en día buscan ser como Nabucodonosor, y a veces nosotros actuamos como pequeños Nabucodonosores, dando demasiada atención al yo, queriendo que seamos nosotros exaltados. Nos volvemos egocéntricos, queremos ser el centro de atención, queremos que nos miren, que nos observen, que nos escuchen, que nos aplaudan, y así estamos creando un desarrollo del ego de una manera incorrecta. Todo esto es posible cuando el enemigo se mete en el corazón del ser humano y trata de controlarlo.
Así que el rey de Nabucodonosor, allí en esta zona, en esta provincia de Dura, allí se reunieron. Y el horno, que era como un altar, habían instrumentos musicales y allí estaban dando rienda suelta a su adoración idolátrica. Hoy en día también el enemigo utiliza muchos medios para llevarnos a la idolatría. Estamos idolatrando cosas y esas cosas se convierten en nuestros ídolos. Todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida se convierte en nuestro Dios, pero en Dios con D minúscula. Un Dios al cual le dedicamos tiempo, recursos, salud, bienestar, todo aquello que le rendimos, que le brindamos, que le ofrecemos, son lo mejor de lo que tenemos. Y estamos dejando a Dios a un lado. El Señor no quiere que nosotros nos vayamos de Él. El Señor quiere que seamos fieles a Él, porque los ídolos nada son. Y nuestro Dios, el Todopoderoso, sí, Él es capaz de salvarnos. Nuestra lealtad debe primar. Así como los jóvenes se quedaron de pie, no importa, venga lo que venga y pase lo que pase, así también nosotros hoy en día debemos ser firmes, debemos tener principios, tenemos que tener amor, lealtad, integridad, responsabilidad frente a la verdad que hemos conocido. Frente a la adoración a un ídolo debemos escoger el ser fieles a Dios. En el tiempo del fin se repetirán estas pruebas también. Por eso se nos hace un llamado a ser fieles. Porque si somos fieles ahora, podemos ser fieles después. Ahora estamos en tiempo de paz. Y aquí tenemos que aprender a depender de Dios para que cuando venga la crisis estemos conscientes, estemos con los ojos abiertos para darnos cuenta, discernir cuáles son los engaños del enemigo. Aunque estos jóvenes habían estudiado y se habían preparado, eran leales al rey, pero su lealtad a Dios era mayor. Eran administradores del rey, prestaban sus servicios y estaban dispuestos a desafiar al enemigo y seguir al Señor pase lo que pase. Estos jóvenes no se amilanaron ni se desanimaron. En Apocalipsis 13 se nos anuncia el llamado a la adoración, a la imagen de la bestia. Y esto ocurrirá en el tiempo del fin, de una manera descarada, tratando de amedrentar con pena de muerte a aquellos que sigan a Dios, que sigan los mandamientos de Dios. Y se nos va a tratar de obligar a inclinarnos frente a los ídolos, a las imágenes, a la imagen de la bestia. Así que mis queridos hermanos, mis queridos amigos, la lección de Daniel y sus amigos es una muestra de cómo Dios quiere prepararnos para que cuando venga el tiempo de dificultad podamos soportar. Los jóvenes sabían que este era un culto pagano. Ellos decidieron quedarse de pie a costa de sus propias vidas. El rey les da una segunda oportunidad, los amenaza diciéndoles: ¿y qué Dios será el que los libre de mis manos? Imagínense ustedes un hombre que es el rey queriendo ponerse al lugar, a la altura del Dios Todopoderoso. Ellos respondieron: nuestro Dios nos librará. Satanás es muy osado. Satanás se enfrenta a Dios porque sabe que Dios en este tiempo no le va a hacer nada y quiere dañar la imagen de Dios, quiere destruir el carácter de Dios. Y está tratando de lograrlo con aquellas personas que le siguen a Satanás, que le creen y defienden aquellas cosas que Satanás le pone delante de ellos. Estos jóvenes, por ser fieles, fueron llevados a un horno que fue calentado 7 veces más, calientísimo, tal forma que los que los llevaron fueron muertos. Pero ellos allí no murieron, al contrario, se sintieron más reanimados porque la protección de Dios estaba con ellos. Y aún Jesús mismo descendió para estar al lado de ellos, a tal punto que Nabucodonosor dijo: no metimos ahí a 3, yo veo a 4, y el cuarto se parece al Hijo de los dioses. Era Cristo.
El Señor no se olvidó de los suyos. Esta historia nos muestra que Dios nos salva cuando tenemos fe, pero una fe sencilla y a la vez una fe genuina. Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque pases por las aguas no te anegarás. Es la promesa del Señor para nosotros también hoy en día. Pero tenemos que tener esa fe que mueve montañas, esa fe que cada vez se fortalece más y más. ¿Cuál es el secreto de una fe tan sólida? Hebreos 11 nos muestra a los héroes de la fe. La verdadera fe, mis queridos amigos, viene o se mide por la calidad de nuestra relación con Dios. Mientras tú estás más cerca de Dios, tu fe se va fortaleciendo más. Mientras más contacto tienes con el invisible, con el poderoso, tu fe se va fortaleciendo, se va haciendo también una fe poderosa. Tenemos que aprender a tener relación personal con Dios, a ser amigos de Dios. Ellos decidieron hacer lo correcto a pesar de las circunstancias, a pesar del peligro inminente, porque ahí estaban frente a ese horno, pero ellos habían puesto su confianza en Dios. Y eso es todo. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día, poner nuestra confianza en Dios. Al final de los tiempos, la ira del hombre se despertará contra los que guardan el sábado del cuarto mandamiento. O sea, aquellos que guardan el sábado serán perseguidos. Satanás se va a airar contra ellos. El tiempo de angustia será en base a la adoración a Dios o a la adoración a Satanás. ¿De qué lado estaremos? Hoy en día es el tiempo oportuno que Dios nos da para que nos pongamos del lado de Él, para que le sirvamos, le amemos, le respetemos, le obedezcamos. Y así mientras más y más fortalecemos nuestra fe, más y más podremos nosotros compartirla con otros. Podremos traer a otras personas a los pies de Jesús. Contando nuestro testimonio, podemos ayudar a muchas personas, así como el testimonio de los amigos de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron una experiencia fenomenal, fabulosa. Vamos a resumir la lección entonces de esta semana. Aunque esclavos en tierra ajena, se mantuvieron fieles a sus principios. Aunque esclavos en este mundo, tenemos que ser fieles a los principios de Dios y no dejarnos llevar por aquel que nos quiere esclavizar para muerte. El rey no quería un reino pasajero, quería un reino permanente, un reino eterno. Dios había dicho que no, él quería que así sea, conforme a la voluntad de él. Pero así como el hombre se jacta, Dios lo hace humillar y Dios le enseña a ser humilde. En tercer lugar, mandó a hacer una imagen de oro puro, de los pies hasta la cabeza. ¿Para qué? Para que todos lo veneren y lo honren como el líder mundial. Mandó a hacer una imagen de oro puro con la finalidad de mostrar su ego, su orgullo. Se fue contra lo dicho por Dios. Mandó que todos lo adorasen. Los jóvenes israelitas se mantuvieron firmes y no se dejaron intimidar. Su fe relució, resaltó y se pusieron en las manos de Dios. Comenzaron a confiar en la palabra de Dios. Así es que Dios se manifestó. Dios estuvo allí con ellos. Dios los protegió. Una evidencia de que Dios cumple sus promesas y a la vez sabe cuáles son nuestras necesidades. Esto nos da la certeza de que al final del tiempo pasaremos por estas mismas pruebas difíciles, pero nuestra fe y nuestra fidelidad nos ayudarán a pasar estos tiempos de prueba. Tenemos que confiar en Dios, porque aunque estemos muertos, dice, viviremos. El Señor nos llamará por nuestro nombre, resucitaremos para estar con Él por la eternidad. Qué hermoso es saber que Dios aún nos ama, que Dios se preocupa por nosotros, que Él está al control de todas las cosas, que Él sabe lo mejor para ti, lo mejor para mí, y nos lo va a dar a su tiempo. Que Dios te bendiga en esta semana, que Dios te ayude a descubrir verdades eternas y que Dios te ayude a prepararte para morar con el Señor en esas mansiones que Él ha ido a preparar y que serán para los redimidos, serán para aquellos que aman a Dios y que quieren
vivir con Él para siempre. Bendiciones y que tengas una feliz semana.